Yo no sé si ustedes se detuvieron a pensar en algún momento cómo va a ser esa mañana gloriosa cuando Yahshua regrese por segunda vez. Los ríos se van a detener, el sol se va a mover de su lugar y va a dar espacio para el retorno glorioso de Yahshua, nuestro Mashiach. De tal manera que va a haber un silencio en los chamaín en el cielo por más de media hora. Todos los ángeles que acompañarán a Yahshua saldrán para venir con gozo cantando todo el camino a esta gran fiesta eterna para resucitar a los muertos en Mashiach y para transformar a los vivos en la semejanza de Mashiach y llevarlos para el puerto de eterna paz en la patria celestial. Esto va a ser algo extraordinario, va a ser algo grandioso. Y una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe en la epístola que se tenía en mente que vendría Yahshua en sus días. Y la primera carta que escribe es a los tesalonicenses. Y esta carta fue escrita en el año 51. Es la primera epístola que se escribe. Y el primer evangelio fue el de Marcos. Había un entusiasmo porque Yahshua viniera en sus días. Y se predicaba precisamente del trabajo de Yahshua en el cielo. Y que los muertos en Mashiach resucitarían primero. De ahí que el apóstol Pablo nos está diciendo que en Tesalónica habían personas que los hermanos esperaban que Yahshua vendría en sus días y no fue así. Entonces, él les escribe la primera carta a Tesalónica en el año 51. Primera carta a Tesalónica, capítulo 4, comenzando en el versículo 13. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, y no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Yahweh a los que durmieron en Yahshua. Quisiera detenerme aquí. Este texto se ha tomado para explicar que Yahshua viene con los muertos que están en los Shamaín en el cielo, y no es así, porque realmente, mire como dice el griego, porque ya que creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Yahweh con él. ¿Cómo los va a traer él? En la resurrección. A los que durmieron en Yahshua. No es con Yahshua. Los que durmieron con Yahshua se van a levantar. Viene la pregunta. Si los muertos buenos están en el cielo, ¿por qué tiene que Yahshua venir con ellos si ya están en el cielo? ¿Se dan cuenta que el sentido común ya te empieza a hablar y te empieza a decir que por tanto Yahshua muere y resucita, así también resucitarán Yahweh por él a los que durmieron con él? ¿Ustedes entienden? No es que Yahshua va a traernos a los muertos buenos que están en los Shamaín en el cielo en su segunda venida. No, los va a traer a la vida, los va a resucitar, porque el apóstol Pablo nos está hablando de dormir. Si están dormidos, ya no están en el cielo, ni tampoco están en el infierno, ni en el purgatorio. Ellos están durmiendo en sus tumbas y dice claramente dónde están ellos. Mire, vamos a leer el versículo 14, por lo cual decimos estos en palabra del Adón, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no seremos delanteros a los que durmieron. Nosotros no seremos llevados al cielo porque estamos solos. La fórmula es: resucitan primero los muertos en Mashiach y luego los que están vivos transformados, para que ambas familias, la muerte y la vida, se reúnan como un cuerpo glorioso para ir al glorioso encuentro eterno con Mashiach. Porque el mismo Adón, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Yahweh, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Entonces, si van a resucitar los muertos en Mashiach con aclamación, entonces, y solamente entonces, porque ese versículo 14 de que Yahshua también trae a los que durmieron, no se refiere a los muertos que están ahí, sino que también los va a resucitar a los que durmieron. ¿Y cuándo durmieron? Ahora en el versículo 16 dice: los muertos en Mashiach resucitarán primero. O sea, no resucitarán en el futuro, resucitarán primero. ¿Por qué? Porque si están en el cielo, o están en el infierno, o están en el purgatorio, ellos están en sus respectivas tumbas. Dice que va a haber una trompeta. La palabra trompeta que aparece ahí es una palabra en griego que significa sonido de reverencia. Una trompeta tan fuerte que va a abrir la tumba. En todos los muertos en Mashiach la escucharán. Entonces, con voz de bando, cuando un hombre le grita a los caballos para arrearlos, esa es la voz que se está mencionando ahí. El tipo de voz, el keliuma, que es el grito estimulante, como clama el campesino a sus caballos para que avance. Una voz que todos los muertos van a escuchar. Y la palabra voz del griego es foné, y es el sonido de una música, la voz melodiosa de Yahshua. Es la que va a levantar a los muertos. Ahora quiero decirles algo que es producto de mis investigaciones y mis oraciones con Yahweh. Mira, cada persona tiene una nota musical en su cuerpo. Por ejemplo, cuando yo gesticulo, cuando muevo los brazos, las piernas, esto produce un sonido.
que es aparentemente inaudible a los oídos del ser humano, pero sí tiene un sonido especial a los oídos de Yahweh. Y mi cuerpo es una caja de resonancia musical, o sea, los muertos tienen una música. Yahshua es una música. Yahshua está identificado con el do central de los muertos en Mashiach. Ustedes me están entendiendo. Mira, los muertos en Mashiach van a escuchar el do central de Yahshua que sale de su voz, porque dice que es la palabra voz, del griego es forné, y poné es el sonido de un instrumento musical, y la voz de Yahshua es música, es melodiosa, es decir, Yahshua va a resucitar a los muertos cantándoles en sus respectivas notas musicales a los muertos en Mashiach. Por eso que los impíos no se van a levantar con la voz de Mashiach en esa resurrección de los justos, aunque sí habla de una resurrección especial, pero en la resurrección de los justos el do central de Yahshua y va a afectar el do central que yo tengo en la tumba muerto. Ese do central va a responder al do central de la voz de Yahshua, y esto va a producir una música sideral. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Por eso que los muertos en Mashiach van a resucitar a su voz. ¿Qué sonido tienen los impíos? Los que se van a levantar en la resurrección final, después del milenio. Es una voz diferente. Es la voz de una persona para ejecución de juicio. Una voz muy diferente a la que tienen los que resucitan para la gloria, los que son transformados en un abrir y cerrar de ojos, los que son levantados del polvo de la tierra, si es que están muertos en los días de Yahshua cuando tenga que venir. Cuando acepté a Yahshua, acepté su carácter. Cuando tú aceptaste a Yahshua, aceptaste el carácter de Yahshua en su vida, y su vida es música permanente. Por eso que la vida del seguidor del Mashiach tiene que ser una vida de alegría permanente. Y Pablo dice en primera carta Tesalonicenses, dice, está siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo es uno de los frutos del Ruach HaKodesh que Yahshua nos da a través de su muerte y resurrección. Hermano, grábate esto. Yahshua tiene el do central en su voz, que es melodiosa. Y según lo que yo he podido estudiar, he podido investigar que la voz de Yahshua es barítono, bajo, primer tenor, segundo tenor. Es decir, se reúnen las voces básicas para un cuarteto. Cuando Yahshua llame a los justos, se van a levantar con el do central que Yahshua imputó en ellos con la aceptación de su vida y su muerte. Por eso es que los seguidores del Mashiach, para Yahweh en obediencia, la música de cuarteto es una música inagradable, y para los seguidores de Yahweh, cuando oran a él, esto sube como el do central, los shamaín al cielo, y se ponen en armonía con el Padre, que es el Elohim viviente. Ahora, ¿qué más dice el apóstol Pablo con relación a esto? Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Nosotros veremos a Yahshua en el aire, él no tocará tierra. Nosotros vamos a ir directo hacia él, porque está usando el verbo albaz, seremos arrebatados. El verbo que está ahí, el verbo es arpazo, que es el verbo que se menciona cuando Felipe fue arrebatado en Hechos capítulo 8, verso 39, que nos dice, y como subieron del agua, el espíritu del Adón arrebató a Felipe, se lo llevó volando. El verbo arrebatar es el mismo verbo que aparece en la primera carta a Tesalonicenses 4:16, juntamente con ellos seremos arrebatados al paso en las nubes. ¿En qué nubes? Las nubes de ángeles que acompañarán a Mashiach para recibir a Mashiach en el aire. ¿Por qué en el aire? Porque no somos de este mundo, y así estaremos para siempre con el Adón. Y concluye el apóstol Pablo, por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Pero ese día va a ser un día glorioso, tan glorioso que va a haber una fiesta en toda la tierra. Los hijos de Yahweh van a resucitar y las tumbas se van a abrir, y los hijos de Yahweh se van a levantar del polvo de la tierra, y uniéndose a los vivos con los muertos en Mashiach, serán llevados con la música que se estará cantando con todos los ángeles, Yahshua mismo y nosotros cantando, y vamos a responder con una música que dice, este es nuestro Elohim, a quien hemos esperado, y él nos salvará. Este es nuestro Elohim, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto está en Isaías 25, verso 9. Él nos va a llamar con música, y nosotros de alegría vamos a contestar con música en Isaías 25, y tenemos que estar ahí. Prepararnos ahora, porque el reino de los cielos es para nosotros. Suscríbase a este canal de Ahmed Naharwadi, dele clic a la campanita. Nos estamos viendo en un próximo estudio. Que el Eterno les bendiga, que Yahweh les dé Shalom.